esta serie de pláticas que organizamos justamente para que conocieran qué hace la educación humanista por ti, cómo a través de la educación humanista puedes lograr tener esta relación, este vínculo con tus estudiantes, tener un mejor espacio de trabajo al crear ambientes emocionalmente sanos. Y uno de los temas justamente es este que van a trabajar el día de hoy, que es el bienestar. Y el bienestar no solamente en el grupo, sino en el bienestar empezando por uno mismo. Entonces, para aprovechar el tiempo, les voy a presentar a Luisa Domínguez. Ella es la coordinadora del área académica del CECIGUE. Además, es docente de la maestría en educación humanista y asesora de investigación. Entonces, bueno, pues para aprovechar el tiempo, los dejo con Luisa y adelante. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno que se conectaron, ¿no? Porque creo que una de las cosas que más disfrutamos en CESIGUE es pues poder como intercambiar y charlar con los maestros y presentarles un poquito la perspectiva con la que desde la maestría en educación humanista trabajamos y me parece que hay temas que se vuelven ahorita como muy relevantes. Voy a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo la presentación y podamos ir, lo vamos a hacer breve, no es muy largo, pero me parece que hay algunos elementos interesantes aquí, porque hace unos años realmente los que somos docentes sabemos que ser docente no es una tarea realmente fácil, es sumamente compleja. Y no sé cómo la sientan, últimamente se ha hecho muchísimo más compleja. Nos estamos enfrentando como a la disyuntiva de generaciones nuevas de niños y de adolescentes que traen toda una serie de problemáticas y traen rasgos totalmente distintos que a veces nos es difícil, nos cuesta como trabajo reaccionar a a estas nuevas generaciones. Entonces, la tarea docente no solamente se ha hecho una tarea cansada, agotadora, pero también en donde se nos exige mucho a nivel no solamente pedagógico, académico, de conocimientos, sino también se nos exige mucho a nivel personal. Y creo que por esa razón ya vale la pena empezar a hablar sobre la salud mental y la salud emocional del docente. Es decir, nosotros que estamos frente a un grupo, que nos paramos frente a veces grupos de 45, 50 estudiantes, y de pronto hay maestros que no solamente se paran frente a un grupo, se paran frente a 10 grupos. Hablaba con un maestro que decía que calificaba 500 exámenes, trabajaba con 10 grupos de 50 alumnos. Entonces, se ha vuelto una tarea compleja y se ha vuelto una tarea cansada y complicada ante las nuevas disyuntivas. Entonces, creo que sí es importante empezar a hablar qué onda con nuestra salud emocional y bienestar. Y creo que ese es el propósito de esta plática, que podamos reflexionar un poquito sobre qué implicaciones y qué tiene que hacer el docente. Yo empezaría realmente con estas primeras preguntas. eh, eh, para los que nos dedicamos a la docencia. Una primera pregunta es, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Aunque pareciera ser lo mismo, ahorita vamos a ver cómo es distinto preguntarse cómo estoy a cómo me siento. Sí, sí estamos hablando de cosas diferentes. Y la otra pregunta que yo me haría, que les haría a ustedes, como no para que la contestemos aquí, sino para que cada quien haga una reflexión. Son dos preguntas más. Una es, ¿qué tan gratificante y motivante encuentran su trabajo hoy en día? Es decir, esto de levantarse todos los días, arreglarse, planear, ir a trabajar, ¿qué tan gratificante y motivante lo encuentran? Y la otra pregunta es si se sienten realizados. Es decir, si su trabajo les está dando elementos de la realización. Entonces, con estas primeras preguntas empezaría. Hay dos, no sé si no las vamos haciendo permanentemente o si la vida va muy deprisa, que ni siquiera nos hemos dado el tiempo como de parar y de irnoslas preguntando y de ir reflexionando por ella y estamos más en el modo de ir resolviendo, ¿no? Creo que por ahí yo empezaría, ¿no?
Las dejamos ahí para que ustedes se las lleven, para que las vayan aterrizando, pero las pongo como punto de partida. Ahora, ¿por qué empezar por estas preguntas de cómo estoy como persona? ¿Sí? Yo me acuerdo hace unos años, desde las formaciones tradicionales docentes, nadie pensaba como en la parte personal del maestro. Como que uno decía, bueno, el maestro llega al aula y tiene que dejar afuera todas sus emociones, todas sus problemáticas y ni modo, salir a dar como es. Se vuelve un tema súper importante porque para la educación humanista, la premisa principal que tenemos los que estamos trabajando con el enfoque humanista es que tanto los alumnos como los docentes son personas, pareciera una premisa obvia, pero ¿qué implica que de pronto personalizar al docente, es decir, verlo como una persona más que como una profesión? Es que nosotros creemos desde el humanismo que la herramienta más importante que tiene el docente, justamente con lo que nosotros trabajamos, es la persona, es nuestra persona. Y todo lo que nuestra persona implica. Trabajamos con nuestro cuerpo, trabajamos con nuestras creencias, trabajamos con nuestras actitudes, trabajamos con nuestras emociones, trabajamos con nuestros miedos, contra nuestras resistencias, con nuestra historia de vida. Somos una profesión que es mentira que todo eso lo tienes, lo dejas fuera y que cuando entras al aula ya eso desaparece. Al contrario, yo sí creo que en lugar de esconder toda la parte personal, la persona se convierte en nuestra persona se convierte en la herramienta más importante. Es decir, en lugar de darnos miedo de humanizarnos frente a nuestros alumnos, deberíamos tomarlo como una superventaja y como nuestra herramienta principal. Es decir, en la medida que más me humanice frente a mis alumnos, voy a poder hacer estos cuatro incisos que yo aquí les estoy mostrando. ¿Por qué es una herramienta superpoderosa? Porque nuestro ser persona, en primer lugar, es la herramienta que nos vincula con el alumno. Es decir, necesitamos un punto o un vínculo o un elemento de contacto con el otro, porque si no, no hay aprendizaje, ¿sí? O sea, nosotros no somos dos extraños, dos aislados en donde se da información y el otro la recibe. No, debemos establecer un vínculo con el alumno, un tipo de vínculo que nos identifica de corte más cercano y más personal. Ojo, eso no quiere decir y no se traduce que el vínculo sea amistad o que seamos muy unidos. No, hay muchísimos vínculos que los seres humanos establecemos. Tal vez el que oímos más comúnmente es el de la amistad, pero realmente hay muchas formas de vincularnos con distinta gente y lo hacemos de diferente manera. Hay vínculos más superficiales, hay vínculos más profundos, hay vínculos que son, desembocan en ciertas emociones, hay otros que desembocan en otras que tienen características, pero existe un vínculo. Y eso yo creo que es un elemento fundamental en la educación humanista, pensar que hay un vínculo entre el maestro y el alumno. Ahora, ¿qué otra herramienta? ¿Para qué nos sirve también nuestras herramientas personales y nuestro estilo y nuestra forma de ser y la manera desde cómo llegamos al salón y nos predisponemos y nuestras emociones? Porque esa persona que somos y esa persona que nos presentamos frente al salón es la que nos permite crear un determinado clima emocional en aula. Es decir, tú entras a un aula y para aprender no solamente se necesita un vínculo, también se necesita un contexto y un clima que favorezca. Ya eso es a lo que llamamos un clima emocional positivo. Si tú entras a un lugar en donde te sientes seguro, valorado, relajado, eh, y te sientes perteneciente, cómodo, ¿sí? Pues obviamente es un contexto y es un clima que te va a invitar a que no estés a la defensiva, a que quieras aprender, tal vez a tener cierta curiosidad, interés. Cuando estamos en climas en donde que son más de corte negativo,
en donde, por ejemplo, entramos y estamos incómodos, estamos temerosos, estamos resistentes, pues obviamente esos elementos lo que hacen es que la persona se cierre, se resista, ponga una barrera para el proceso de aprendizaje. Ahora, ¿de qué depende ese clima emocional? Obviamente del grupo en general, sí, pero fundamentalmente de la persona del maestro. Es decir, cómo él llega al maestro. Mi hija me decía ahora que acababa de pasar examen, estaba haciendo ella una crítica a su maestro de ciencias sociales porque llega al examen y antes del examen el maestro les dice, el examen, o sea, les dice un discurso muy atemorizante, ¿no? En donde pues yo creo que todos van a reprobar, ¿no? Porque casi nadie me entregó nada. Y entonces todo ese discurso genera toda una reacción emocional. Y dices, oye, maestro, y esa es la mejor estrategia y la mejor palabra con la que tú llegas y predispones a un alumno para que presente un examen. Cuando en un examen, ¿no? Deberíamos pensar que si de por sí uno ya llega con sus propios nervios, ¿qué va a pasar si todavía la persona del maestro me está increpando, amenazando, está construyendo un contexto que que no me es favorable? El tercer elemento que también depende de nuestras personas es que yo sí creo, y ahorita vamos a ver qué significa el bienestar subjetivo. Es decir, la manera en cómo me siento sí depende fundamentalmente de mí. Es decir, ¿cómo llego yo? Hay otro bienestar que ahorita lo vamos a ver que no depende de mí, depende de factores externos. Pero hay un bienestar que sí depende de mí y ese se llama bienestar subjetivo. Entonces, yo puedo construir mis propios recursos para sentirme bien o para sentirme mal. Es decir, yo puedo tener ciertas habilidades emocionales o como dicen en la gente, o para echarme para arriba o echarme para abajo. Y el último elemento, yo sí creo que mis recursos personales, es decir, qué tan inteligente, mis habilidades emocionales, mis capacidades emocionales, no solamente pueden servirme para generar un bienestar a mí mismo, sino también contribuye al bienestar objetivo de los otros. Es decir, ahí vamos a ver qué es el bienestar objetivo. Es decir, en una escuela uno llega y hay un ambiente, hay un contexto, hay un clima emocional. Y de pronto hay veces que uno no quiere ir a los centros de trabajo porque los centros de trabajo se han convertido en contextos muy o agresivos o muy tensos. Es decir, el conjunto de maestros y el director y toda la comunidad escolar, entre todos estamos creando un ambiente y un clima emocional, ¿no? Que en lugar de motivarnos o en lugar de favorecernos, nos estamos haciendo, en pocas palabras, la vida más difícil entre todos. Entonces, ¿qué pasa si de pronto un maestro, ¿no? En este caso, porque nosotros en la educación humanista pensamos, para ser un buen maestro, no solamente basta que que domines los conocimientos o que tengas las mejores credenciales de conocimiento, de saberes pedagógicas o didactas. Yo sí creo que también para ser un buen maestro tiene que ver qué tan buena persona eres. Y con buena no lo estoy poniendo desde el punto de vista moral, de bueno y malo, sino qué tanto potencial, capacidad de crecimiento y desarrollo tenemos. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad de desarrollarnos y de crecer y tenemos ese potencial. Ahora, ¿qué tanto lo hemos buscado y lo hemos planteado así? Ahora, ¿por qué este tema se convierte como fundamental? Aquí estamos partiendo de por qué es importante que estemos bien. ¿Cuáles son los beneficios de estar bien? Ya vimos estos cuatro incisos. Nos vincula con el alumno, nos permite crear climas emocionales de aula, nos permite generar nuestro propio bienestar y contribuyo al bienestar de otros, en el caso concreto de mi comunidad escolar.
Este es el líder. Pero ¿por qué se vuelve tan importante? Porque revisando un poco las cifras de en qué condiciones trabajamos los maestros, en- eh, hay cifras que refieren a la salud mental. En este país, el 42% de los maestros trabajan o sufren estrés y ansiedad. Es decir, 4 de cada 6 maestros tienen problemas con el estrés y con la ansiedad y con otros elementos derivados, como puede ser la depresión, ¿no? Como puede ser el burnout, ¿no? Que es esta fatiga, etcétera. Y otro dato que me parecía también más alarmante es que el 68% de los maestros en México tiene o padece fatiga laboral. Es decir, estamos en un trabajo que se ha vuelto sumamente cansado y complicado. Y no solamente cansado físicamente, sino cansado emocionalmente. Es decir, nos abruma, nos pesa, nos fatiga, ¿no? Nos limita. A mí me parece que son cifras bastante altas y tendríamos que empezar a revisar desde dónde estamos construyendo estas cifras. ¿Por qué los maestros estamos tan agotados? ¿Y por qué los maestros estamos tan ansiosos o tan estresados y estamos enfrentando problemas emocionales que tienen que ver con la salud mental? Digo, no somos la única profesión que anda en esto. Hay otro tipo de digo, en general vivimos en una sociedad que sí fomenta muchísimo la depresión y la ansiedad, y por eso la salud mental se convierte en un gran tema en el siglo XXI. Para donde volteemos, en todos lados están los diagnósticos de depresión y de ansiedad, y van a ser las grandes, la depresión y la ansiedad van a ser las grandes enfermedades que se pueden convertir en pandemias en el siglo XXI si no empezamos a vivir de otra manera, si no cambiamos muchas cosas en nuestra forma de vivir. Y por eso es el gran tema que tiene que ver con la cuestión de la salud mental. Ahora, tratemos un poco de reflexionar. en ¿Qué es el bienestar emocional? Se oye mucho, eh, se habla mucho de bienestar emocional, se habla mucho de salud emocional, pero no sé si exactamente sabemos a qué nos estamos refiriendo. Aquí tengo como dos esquemas en donde tiene que ver con dos maneras de mirar el bienestar emocional, pero que a últimas tienen que ver, quisiera yo empezar con estas preguntas que son muy simples. El bienestar emocional tiene que ver en cómo estoy y en cómo me siento. Si vamos con este como primer esquema. Tan fácilmente decir, a ver, ¿cómo estás en la vida? ¿Cómo te sientes? Eh, hay estudios que hacen permanentemente encuestas y índices de qué tan felices somos, ¿sí? Esa podría empezar a ser una pregunta que nos ayude como a reflexionar. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo somos? Si yo ahorita les hiciera a ustedes la pregunta, ¿son felices en este momento? Digo, para no entrar en rollos filosóficos de que, bueno, a ver, ¿qué es la felicidad? No, no lo piensen desde lo racional a partir de un concepto. Es decir, alguien te pregunta y te dice, ¿eres feliz? Ustedes piensen y reflexionen qué dirían, ¿no? Si siempre son felices, si hay momentos que son felices. Y por eso empezaría con estas dos sencillas preguntas que tienen que ver con el cómo estoy y el cómo me siento. Porque sí son diferentes. La primera de cómo estoy hace referencia a lo que se llama un bienestar objetivo. Es decir, el cómo estoy, por lo general, no depende de mí, ¿sí? Sino depende como de factores externos que realmente luego yo no quiero controlar. Y si ustedes ven la definición, plantearía este bienestar objetivo, que es un estado de bienestar físico, mental y social, que tiene que ver más bien en el contexto en el que vivimos, ¿no? Con nuestras condiciones económicas, culturales, y que son las que afectan tu percepción. Y entonces hay veces que no estamos bien en este bienestar objetivo porque vivimos un contexto que no
nos ayudan. Tenemos problemas económicos, aquí entran los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas en el trabajo, ¿no? Los accidentes, los imprevistos, cosas que no teníamos contempladas, situaciones que pasaron, accidentes, etcétera. Es decir, a veces la vida nos genera rachas o épocas en que luego uno dice, es que todo se me juntó. ¿Sí? Y entonces este tipo de factores realmente no dependen de uno, sino que es una serie de elementos externos y que obviamente estos elementos externos me afectan. Ahora, uno dice, bueno, efectivamente muchos de estos factores externos no se pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, no sé, una enfermedad crónica pues de pronto no es algo que buscamos nosotros. Por ejemplo, una que sea como una cuestión genética, pues no es algo que buscamos nosotros. Sucedió. Pero ojo, no quiere decir que todas las cosas que son externas no las podemos controlar. Yo sí creo que hay factores de lo externo que sí podemos cambiar. Por ejemplo, si nosotros tenemos problemas familiares que tienen que ver con que en la familia tenemos un muy mal ambiente, no hay comunicación, la dinámica está complicada, o pensemos también en el ambiente de trabajo. Entro a mi lugar de trabajo y es un caos. Nadie se comunica, todo el mundo habla mal de todo el mundo, hay un montón de resistencia al trabajo, hay grilla. Pues sí es un factor externo, pero yo sí creo que esos elementos sí podrían cambiarse. O sea, no es así como de que ya sí es y me resigno y pues me aguanto y me tengo que chutar esta escuela, estar en esta escuela para toda la vida y pues ni modo a sufrir. Yo sí creo que los problemas del ambiente laboral se pueden cambiar. Obviamente no es fácil y obviamente no es un trabajo de una sola persona. Es un trabajo de un colectivo, ¿no? Empezando por el director, las autoridades, la comunidad docente. Es decir, uno debería pensar, decir, oigan, es muy complicado venir a trabajar en un ambiente en donde todos nos estamos enfermando o donde todos nos estamos complicando o agrediendo por salud emocional de todo el mundo, ¿por qué no tratamos de con cada quien contribuir a ir haciendo ciertos cambios? Digo, eso sería lo ideal. Obviamente no es fácil, hay gente que se resiste al cambio, hay gente que ni siquiera quiere entrar a ver la problemática, etcétera. Pero con este ejemplo lo que estoy planteando es que no todo lo que es de afuera, los factores externos, no es decir que no se pueden controlar algunos, sí, pero hay unos que sí se pueden cambiar. Y yo sí creo que podemos cambiar ciertas cosas de nuestro contexto o contribuir a cambiar ciertas cosas de nuestro contexto para empezarnos a sentir mejor. El otro bienestar tiene que ver con el bienestar que se llama subjetivo. Y es decir, ese sí depende de nosotros. Son, son factores internos, son mis creencias, son mis recursos emocionales y tiene que ver con cómo percibo yo el problema. ¿Qué pasa? Que si yo, digo, hay mucha de la gente que va a terapia o que vamos a terapia, con la parte que trabajamos es con esta, con la parte subjetiva. Uno no va a terapia para que no tengamos problemas. Uno va a terapia para que la mirada que tienes tú del problema sea una mirada que te ayude a encontrar la solución, porque hay veces que podemos tener miradas muy viciadas, es decir, los problemas los hacemos más grandes de los que son. O hay veces que otra mirada viciada hace que ni siquiera veas los problemas, como por ejemplo la negación, niegas. Es decir, la percepción que tenemos de un problema se vuelve viciada, ¿no? O se vuelve contaminada. Y por eso a veces necesitamos ir al terapeuta para que nos ayude un poco a limpiar esa mirada y podamos ver el problema o percibir el problema en su dimensión real.
ni negarlo, decir no pasa nada, no existe, no hay nada, ni tampoco hacerlo exageradamente enorme, porque entonces te sientes abrumado y no le encuentras ninguna capacidad de solución. Es decir, sí depende de mí cómo miro los problemas. Y entonces este emocional subjetivo, si ustedes ven la definición, es la evaluación que hace uno mismo sobre nosotros mismos, sobre nuestros problemas y sobre eso. Por ejemplo, ¿qué mirada tienen ustedes de su trabajo? Digo, hay gente que de pronto, pese a que tiene un contexto externo muy complicado, su mirada tiene ciertos elementos positivos, pues dice, mira, la verdad no estoy tan a gusto ahí en la escuela en donde estoy, la verdad me está costando trabajo con este grupo, ¿no? Están muy difícil ahora, me tocó quinto y ahorita los de quinto están, no sé qué, pero dentro de lo que cabe creo que voy aprendiendo, me gusta esto, pudimos hacer, es decir, su percepción es esta que estoy diciendo, esa parte como subjetiva. Como hay gente que dice, no, no. No puedo con los alumnos, estoy rebasado, estoy cansado, estoy molesto y tira la toalla. Estos dos ejemplos reflejan dos miradas. Podemos hablar de dos maestros que están en la misma escuela y están viviendo en el mismo contexto, pero la mirada es la misma. Digo, es diferente, perdón. Uno puede ser una mirada muy positiva y otro puede ser una mirada muy negativa. Y obviamente eso va a definir tu malestar. Es decir, el maestro que tiende a ver en positivo es un maestro que va a sortear con más facilidad la cuestión del malestar. Entonces, ese es un esquema de cómo podemos ver el bienestar. Hay un bienestar objetivo, hay un bienestar subjetivo. Ahorita voy a regresar otra vez a este esquema. Y por el otro lado, hay otra explicación de por dónde está el bienestar emocional. Y tiene que ver muchísimo con el trabajo, no seguramente ustedes están familiarizados, que tiene que ver con el trabajo con la inteligencia emocional. Es decir, qué tan inteligentes emocionales o qué tan desarrollados emocionalmente somos. Eh, es decir, eh, ah, ahora, de un tiempo para acá, no solamente a partir de la nueva escuela mexicana, sino un poco antes, a partir de la reforma educativa que con Enrique Peña Nieto, se empezó a hablar mucho de la educación emocional y todo mundo andábamos metidos en la cuestión de la educación emocional y la inteligencia emocional. Porque justamente yo sí creo que a veces, yo pongo este ejemplo con los papás, luego los papás que están muy preocupados por el desarrollo de su hijo, eh, entonces hay papás que los ponen a clases de matemáticas, ¿no? Y los ponen al deporte, ¿no? Porque necesitamos que nuestros hijos estén desarrollados de manera integral, entonces le metes mucho esfuerzo a lo físico, que tengan un deporte, que tengan no sé qué, y que tengan algo académico y que tengan eso. Pero todavía no hemos encontrado clases para la educación emocional, aunque ahorita últimamente ya se habla de talleres de crecimiento del desarrollo humano, que por cierto aquí en el CESIGUE nos hemos especializado en hacer grupos de desarrollo personal. Es un área que de pronto como papás o como maestros veníamos descuidando, ¿no? Como que nos interesaba o como que centrábamos nuestra atención en la lógica matemática, en la capacidad verbal, en la cuestión física, pero el desarrollo moral, que tiene que ver con los valores, y el desarrollo emocional, como que eso no le dábamos la importancia que tenía y de pronto esa área emocional resulta que es tan importante porque de esa área, del área moral, del desarrollo moral, del desarrollo emocional, es la que depende qué qué tanto bienestar tienes. Y ojo, por eso quiero seguir siendo énfasis, el bienestar no es cómo te va en la vida, ¿no? ¿Qué has logrado en la vida? ¿No? Si tienes casa, si tienes coche, es decir, más bien tú cómo te sientes en la vida independientemente de lo que tengas. Es decir, cómo miras tu vida.
porque la aprendes a ver de una manera distinta y justamente porque el bienestar emocional radica en estas habilidades emocionales, en esta inteligencia emocional, y como aquí lo define, es un equilibrio psicológico, ¿no? Que entonces nos permite el ser inteligentes para manejar nuestras emociones, para gestionar el estrés, para tener motivación. Para eso nos sirve el desarrollo emocional. Si uno es inteligente emocionalmente, puede uno ser capaz de ser resiliente de una serie de cosas. Y aquí se menciona, digo, hay muchas competencias, digo, hay muchas capacidades emocionales. Aquí se mencionan algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la autoconciencia, la regulación emocional, la empatía, las habilidades sociales. Y son habilidades que no son fáciles porque esas se aprenden y se practican a lo largo de toda la vida, ¿no? Decir, a ver, yo dónde aprendí a regular mis emociones o no sé si aprendí o habría que ver cómo la aprendí, ¿sí? Son competencias que uno tiene que ir limando y adquiriendo y abrazando durante toda la vida. Si de pronto tenemos un docente que es un buen gestor de sus emociones, un docente que tiene la capacidad de tener todas estas competencias, un nivel de autoconciencia, niveles de empatía, de regulación emocional, habilidades sociales, de comunicación. Aquí en el se sigue desde el enfoque gestal humanista, hablamos mucho de habilidades de contacto. Estos son estas habilidades que nos permiten relacionarnos con el otro, que parecen básicas, sí son básicas, pero se vuelven complejas, porque tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, la habilidad de aprender a pedir, aprender a recibir, aprender a dar, ¿no? A comunicarte. O sea, son como estas habilidades muy básicas que hacen, aquí les decía yo, en Cecilia les llaman habilidades de contacto, pero en psicología las llamábamos habilidades socioemocionales y que tenían que ver con nuestro desarrollo emocional y afectivo. Entonces, eh, creo que mm, nos conviene mucho, tanto a nivel como docentes y también como a nivel como personas, el ir haciendo como una reflexión. Así como uno reflexiona, decir, a ver, ¿cómo está mi inteligencia espacial? Por ejemplo, yo es la peor de mis inteligencias. Sé en qué inteligencia estoy más limitada que en otra. Pero también empiezo a reflexionar en qué área estoy más, digo, desgraciadamente, lo ideal sería que la sociedad, la escuela, la vida, pudiéramos ir generando, o todos los seres humanos ir construyendo un desarrollo integral. ¿Qué quiere decir? Que todas las áreas se te fueran desarrollando al mismo tiempo o de manera equilibrada. El problema es que a veces no es así, tenemos áreas más desarrolladas que otras, ¿no? De pronto lo vemos también con los alumnos. Tienes niños que son súper habilidosos en lógica matemática, pero no saben hacer amigos. Sus habilidades sociales son mínimas. Y tienes el que es súper popular, ¿no? Y que tiene habilidades socioemocionales impresionantes, pero el pobre no sabe exponer. A veces tenemos alumnos o nosotros mismos tenemos estas habilidades como muy disparadas, unas muy favorecidas y otros no tanto. ¿Por qué? Pues porque depende también nuestra formación y la historia de vida que tenemos, ¿no? De pronto en nuestra familia nos favoreció nuestra familia favoreció ciertas situaciones de aprendizaje que nos llevaron a más cosas. Por ejemplo, una familia callada que casi no habla, pues obviamente va a limitar las habilidades verbales de los hijos. Es decir, van a tener menos uso de vocabulario, etcétera. En cambio, una familia que favorece mucho el lenguaje, etcétera. Pero esta familia que habla poco, igual es muy deportiva. Entonces, obviamente hay discrepancias y hay disparidad entre nuestras áreas de desarrollo. Entonces, ahora, eso no quiere decir que no podamos entrar en un proceso de autoformación y de reeducación de nuestras habilidades emocionales. ¿Por qué? Porque pues hay que romper, no es porque sea importante para la política educativa, porque de pronto es una moda o porque ahora todo el mundo quiere hablar o porque la educación socioemocional va a resolver todos nuestros problemas, no, sino porque así tan fácilmente nuestras habilidades emocionales nos sirven para vivir el día a día.
para manejar el estrés cotidiano, para poder tener buenas relaciones con los demás. Imagínate que yo como persona soy una persona que tengo esta incapacidad de relacionarme con casi todas mis relaciones son fallidas. Tengo mala relación con la gente en el trabajo, con mi familia, con mi hija, con mi marido, con esto, con otro, con otro. Algo, algún tipo de no habilidad no tengo. No sé si es que no me comunico, no sé si tengo prejuicios, no sé si juzgo a la gente, si estoy a la defensiva, si tengo miedos. ¿Qué es lo que me hace que yo esté no siendo eficaz en mis relaciones? Porque a últimas, la que va a tener el perjuicio directo, pues voy a ser yo. Porque yo para operar en la vida, para sentirme bien, para sentirme reconocida, para poder tener toda la satisfacción de estas necesidades psicológicas básicas, pues sí necesito por lo menos establecer relaciones eficaces. Y no digo relaciones buenas, porque esto no es de bueno y malo, ni que todas mis relaciones tienen que ser, por ejemplo, es que lo ideal en el trabajo es que todos seamos amigos, no es cierto. Yo posiblemente en el trabajo no necesite amigos. Si se dan de manera espontánea, como deben ser las amistades, qué chido. Pero si no, pero lo que sí necesito tener en el trabajo son relaciones eficaces. En Creo que se le detuvo un poco la conexión a Luisa. Vamos a dar unos segundos a ver que se pueda volver a conectar. Ya me están escribiendo aquí por el chat. Sí, ya tuvo una falla. Ahorita se vuelve a conectar, pero bueno, eh, pues ya vamos de todo. Ah, bueno, ya está conectada ah, aquí Luisa. Adelante, Perdón, ya no Luisa. sé dónde me quedé, pero porque me desconectó la máquina. Bueno, pero a ver, bueno, ayúdame un poco, Gustavo. Lo que yo decía es de que, pues eso sí depende en la escuela, es decir, estas habilidades sí son las habilidades que nos permiten, ¿no? Relacionarlos, no porque queramos tener muchos amigos de pronto, igual y no necesito tantos, pero en la medida que yo tenga relaciones eficaces con los alumnos, con la comunidad, en la familia, etcétera, eso se convierte en un elemento fundamental para el bienestar emocional. Si uno ve, y ya como para ir cerrando, ¿dónde está la fuente del, del, este, del desgaste emocional del docente? Pues habría que ver las estadísticas. Hay elementos que dicen, por un lado, hay una sobrecarga de trabajo tremenda que tiene el docente. Hay docentes que efectivamente trabajan en condiciones muy complicadas, ¿no? Sí, un grupo de 50, pero además tienes que llenar 20,000 formatos y si a eso le agregas que las relaciones se hacen extraordinariamente burocráticas, ¿no? Hasta cuestiones emocionales del contexto, ¿no? Puede haber maltrato, puede haber ciertos niveles de acoso, de agresión, de muy mala relación en la comunidad del docente. Si a eso además le agregas, yo antes les decía a los maestros con los que trabajamos que una de las cosas maravillosas de ser docente es que uno tenía como elementos de gratificación, de retroalimentación, de autoestima, de motivación por parte de los alumnos. Porque de pronto si tú la estabas haciendo bien en tu trabajo, los alumnos llegaban y venían y te decían, ay, maestra, qué bueno, me cambió la vida, ¿no? Agradecían, eran cariñosos contigo. Había alumnos que todavía te felicitaban cuando dabas una buena clase y decían, ay, maestra, es que yo la quiero mucho. Bueno, todos estos gestos de admiración, de afirmación, de cariño. Tengo la impresión, obviamente no quiero generalizar, pues que cada vez que cada vez se ven menos en las aulas, que cada vez se ven menos en las aulas y entonces nos enfrentamos a alumnos que cada vez pueden ser más fríos, ¿no? Alumnos que pueden venir muy enojados, resistentes, defensivos. Pero también por eso habría que revisar uno cómo llega al aula.
porque también uno puede llegar al aula como predispuesto. Por ejemplo, todavía me encuentro docentes que han encontrado que la única manera de controlar el grupo es a través de estas estrategias de o poner límites. El poner límites lo hacen de la manera, decir, vamos a utilizar la estrategia, no quiero que me quieran, quiero que me tengan miedo, porque el miedo fundamentalmente controla al grupo. Y entonces van maestros que sí van haciendo ese tipo de cosas para poder, pero no trabaja ni el maestro a gusto porque trabaja tenso, trabaja preocupado, trabaja, ¿no? Y también tensa al grupo. Entonces, ya para ir concluyendo esta parte, ¿sí? Creo que si bien es cierto el bienestar emocional del maestro, que se ha hecho muy complicado, y como conclusión diría que ser maestro en el siglo XXI se ha hecho una labor muy compleja, nos está enfrentando a nuevas disyuntivas, a un nuevo tipo de alumno que trae nuevas demandas. Y entonces lo que nos queda es conocerlo a ese alumno rápidamente y empezar a generar estrategias para vincularnos con él, pero sí depende mucho. Nosotros apostamos como maestros humanistas que el maestro humanista sí tiene que formarse mucho y tiene mucho que trabajar en relación a su ser persona. Y por eso una de las características de la maestría en educación humanista en la que nosotros trabajamos es que varias de las materias tiene que ver con esta cuestión de trabajar con grupo personal, grupo de desarrollo, y ahí, ahorita voy a darle el paso a que Gustavo les platique un poco de cómo trabajamos en la educación humanista para que vean por qué sí le apostamos a que el maestro pueda tener estas herramientas emocionales, no solamente para que el aprendizaje sea efectivo, sino para que también uno vaya al aula y salga uno contento, salga uno satisfecho en relación a esto, ¿no? Entonces, no sé ahí, Gustavo, si me apoyas en relación a la maestría para que ustedes puedan tener como estos elementos y bueno, al final ya cerramos la conversación. Claro, gracias Luisa. Pues sí, esta es una serie de pláticas que vamos a tener a lo largo de estos 2 meses. La siguiente es dentro de 15 días, el 30 de octubre, que tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Y justamente, como les decía Luisa, pues la maestría en educación humanista, esto es lo que persigue, que puedas hacer un análisis de las necesidades educativas y siempre buscando esta relación interpersonal con los estudiantes, pero también con el colectivo de docentes, que muchas veces lo dejamos a un lado y creemos que cuando hablamos de la educación centrada en la persona, suponemos que nos referimos solamente al estudiante. Y hablar de la educación centrada en la persona justamente es de la persona que interviene en el proceso educativo, o sea, el docente, el estudiante, pero también el colectivo que pertenece a esto, ¿no? Los organismos que acreditan la maestría, que es importantísimo, es una maestría que tiene una validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que es una maestría que también está registrada en la Dirección General de Profesiones, donde tú vas a tramitar la cédula profesional. Te sirve para la evaluación tanto vertical como horizontal y además somos una institución que estamos reconocida por la ANUYES. Cuando terminas la maestría vas a poder justo esto, vas a poder desarrollar en los estudiantes estos aprendizajes significativos para la vida, este acercamiento con el estudiante de una manera afectiva, de una manera efectiva. Esto que hablaba Luisa de los límites de manera asertiva no es el regaño o la amenaza o el castigo, sino más bien poner límites de forma asertiva donde el estudiante adquiere su propia responsabilidad y compromiso estos climas emocionalmente sanos, porque justamente, por ejemplo, la Núñez, uno de sus artículos habla de los motivos de deserción de los estudiantes en nivel superior, y uno precisamente es la falta de vínculo o amistad que está sucediendo en el aula, ¿no? Y muchas veces el docente es el que propicia o el que no propicia estos ambientes emocionalmente sanos. Ahora, por haber entrado a la plática, tienes una beca ya preautorizada, una beca especial para estudiar la maestría en educación humanista. Este es el plan de estudios que está dividido en 4 cuatrimestres
donde llevas materias, sí, de corte pedagógico, de corte didáctico, pero también de corte personal, donde aprendes a trabajar las emociones del grupo. El proceso educativo no se puede dar acá, no se puede llevar a cabo si no primero se trabaja los ambientes emocionalmente sanos. Llevas como parte de la formación un proceso de terapia educativa o terapia personal que te ayuda justamente a que puedas identificar cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus fortalezas, cómo intervenir de manera positiva cuando tienes estas situaciones y además que, bueno, vas desarrollando estas habilidades personales. El proceso de titulación que lo empiezas a hacer desde tercer cuatrimestre y se te asigna el asesor que te va a ir acompañando en este proceso de investigación. Y bueno, en cuanto a la inversión, te decía, tú tienes una beca autorizada ya por haber registrado en esta serie de webinars. Eh, la inscripción cuatrimestral está en 750 y después 24 mensualidades que, ojo, aquí ya incluyen todo. O sea, incluyen la terapia personal, incluyen las antologías digitales. Eso quiere decir que ya no tienes que gastar nada en libros y nada de esto. Y lo más importante, incluye el proceso de titulación. Muchas veces nos han dicho, oye, sí, es que la mensualidad en otra escuela me la dan mucho más barata, pero a la hora de titularme me cobran 35,000 pesos y no tengo 35,000 pesos para titularme. Aquí ya todo el proceso está incluido en la mensualidad. Asesor, sinodales, examen de grado, etcétera, ¿no? Y por haber entrado a esta plática, ya tienes autorizada la beca más alta en educación humanista, que es la del 35%, y con esto la mensualidad te queda en 3,000. Pero recuerda, ya está incluido el proceso de titulación, que es lo que muchas veces es más caro en las escuelas particulares. Lo único que no está incluido aquí, que bueno, eso ya es hasta el final, es los aranceles que se le pagan a la SEP, certificado y grado de estudios, pero bueno, eso ya los pagas hasta el final, pero todo el proceso de titulación, que es lo más caro muchas veces, ya está incluido en la mensualidad. Los horarios de la maestría en educación humanista son solamente los sábados, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, y se alterna. Un sábado vienes presencial y otro sábado estás virtual. Si no vives en Jalapa o el tráfico, todo esto es una ventaja que no tengas que estar todos los fines de semana aquí, ¿no? Entonces es un fin de semana presencial, un fin de semana virtual. Iniciamos clases el 17 de enero. O sea, ya ahorita estamos cerrando el grupo prácticamente, todavía hay algunos espacios. Y si no puedes entrar ahora en septiembre, tienes la oportunidad de entrar en mayo. En mayo abrimos tres grupos. Nuevamente abrimos en Jalapa, abrimos en Orizaba con este horario de sábado de 9 a 3:30, un fin de semana presencial y uno virtual. Y también vamos a abrir un grupo que es totalmente virtual. Esos empiezan en mayo. Ahorita en enero empieza este, que ya nada más nos quedan prácticamente 5 lugares para iniciar la maestría y obtener esta beca del 35%. Los requisitos: hay un proceso de ingreso que consta de exámenes psicométricos y entrevista. Ojo, no es un examen de admisión, es para ver cómo vienes y cómo te podemos apoyar asignándote el terapeuta que te va a acompañar en ese proceso. Y de ahí documentos en original, certificado y acta de nacimiento, todos los demás en fotocopias, una carta de exposición de motivos, que son los motivos por los cuales te interesa formarte como educador humanista. Y eso es todo. Aprovecha la beca, es una beca especial importante. Recuerda que la mensualidad ya incluye el proceso de titulación y te vamos a mandar todo esto por email para que lo tengas. Incluso te vamos a mandar también los datos bancarios por si ya quieres hacer el pago del proceso de ingreso, que son 500 pesos, y puedas iniciar en enero la maestría en educación humanista. Entonces, pues por nuestra parte es todo por el día de hoy. Ojalá nos puedas acompañar en la siguiente, que es dentro de 15 días, el 30 de octubre, y el tema es la nueva escuela mexicana. Entonces, muchas gracias por tu asistencia y respetando tu tiempo, terminamos justamente a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todos por haberse conectado y espero que nos podamos ver dentro de 15 días.